La Nochebuena se suponía que debía ser una noche de gratitud, un momento para reunirse con la familia y los amigos, compartir una cena y apreciar lo que teníamos. Pero esa noche, mientras estaba sentado a la mesa, rodeado de gente que conocía desde hacía años, nunca esperé que mi esposa me convirtiera en el chiste principal de la velada. La cena había ido bien. Todos disfrutaban de los entrantes y el asado, riendo e intercambiando historias. Yo estaba inmerso en una conversación con mi cuñado, cuando la voz de mi esposa de repente cortó el aire de la habitación. «Venga», ya dijo ella en voz alta, con una sonrisa burlona. «Vosotros deberíais estar agradecidos. Al menos tenéis algo emocionante entre manos. No puedo decir lo mismo de lo que ocurre en nuestro dormitorio». Por un segundo hubo silencio, seguido de risitas dispersas. Algunos intentaron ocultar su diversión, tomando un sorbo de vino o mirando hacia sus platos, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi esposa habían aterrizado exactamente como ella quería. Me había dejado a los pies de los caballos para su propio entretenimiento. Sentí como el calor subía a mi rostro, pero me obligué a mantener la calma. Miré alrededor de la mesa, viendo las expresiones incómodas, mezcladas con sonrisas mal disimuladas. Algunos de los invitados se movían torpemente en sus sillas, mientras otros me lanzaban miradas furtivas, esperando ver cómo reaccionaría. Podría haber dicho algo en ese momento, pero ¿qué sentido tenía? Reprocharle delante de todos solo empeoraría las cosas. En su lugar, levanté mi copa, tomé un sorbo lento y actué como si el comentario no me hubiera molestado, pero por dentro, algo cambió. No fue solo una broma de mal gusto, no fue solo un comentario casual hecho en el calor del momento. Fue deliberado, y la peor parte es que no era la primera vez. Pensé en otras ocasiones en las que ella había hecho comentarios similares, quizás no tan directos, pero suficientes para socavar mi dignidad poco a poco. Nunca lo hacía en privado, siempre frente a una audiencia, ya fueran sus amigos, familia o incluso compañeros de trabajo, y yo lo había dejado pasar cada vez. Pero esto era diferente. La noche continuó, pero yo ya no estaba realmente allí. Reí cuando era necesario, respondí cuando me hablaban, pero mi mente estaba en otra parte. Noté cómo ella seguía como si nada hubiera pasado, como si humillarme fuera solo otra conversación casual para ella. Cuando la cena terminó y la gente comenzó a retirar sus platos, me levanté para ayudar. Me moví mecánicamente, apilando la vajilla y llevándola al fregadero. Mi esposa seguía charlando con algunos invitados, completamente despreocupada. Era como si el momento nunca hubiera sucedido para ella. Pero para mí, ese fue el momento en que decidí que las cosas iban a cambiar. Una vez que el último invitado se marchó y la puerta principal se cerró con un clic, la casa cayó en un silencio inquietante. El calor y el ruido de la reunión de Nochebuena habían desaparecido, dejando atrás solo el desorden de platos vacíos, copas a medio terminar y servilletas arrugadas. Me quedé en la cocina enjuagando un plato bajo el grifo, mi mente aún reproduciendo lo que había sucedido en la mesa. Esperé a que ella dijera algo, cualquier cosa, quizás una disculpa, quizás un reconocimiento casual de lo que había hecho, pero nada. Ella entró tarareando para sí misma, recogiendo algunas copas de la encimera como si no acabara de humillarme frente a todos. Cerré el grifo, me sequé las manos y finalmente rompí el silencio. Ese chistecito durante la cena, ¿era realmente necesario?, pregunté, manteniendo mi tono uniforme. Ella apenas levantó la vista. «Oh, venga, no seas tan sensible. Solo fue una broma». «¿Solo una broma?», asentí lentamente, exhalando por la nariz. «Cierto, una broma. Humillarme frente a nuestros amigos y familia. ¿Eso te parece divertido?». Ella soltó un bufido, colocando las copas en el fregadero. «Oh, por favor, a nadie le importó siquiera. Actúas como si te hubiera insultado de alguna manera grave». Todos se estaban riendo. No fue para tanto. Apreté la mandíbula, mirándola fijamente, tratando de entender cómo podía ser tan indiferente al respecto. ¿A nadie le importó? A mí me importó, y mucho. Podría haber seguido, podría haber señalado cómo esta no era la primera vez que hacía algo así, pero me detuve. ¿Cuál era el punto? Ella no estaba escuchando.
Nunca escuchaba. Agarró una botella de vino de la encimera, se sirvió una copa y tomó un sorbo, completamente imperturbable. «Estás exagerando», añadió, encogiéndose de hombros. «Siempre lo haces». Ahí estaba. La forma en que ella siempre tergiversaba las cosas, haciéndome sentir que yo era el problema, que estaba siendo demasiado sensible, demasiado dramático. Durante años había dejado pasar las cosas, había ignorado las pequeñas estocadas, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que me desestimaba cuando intentaba expresar cómo me sentía. Pero esta noche, algo se sentía diferente. No discutí, no presioné más la conversación, simplemente la observé por un momento, antes de darme la vuelta y salir de la cocina. Subí las escaleras, me aflojé la corbata y me senté en el borde de la cama. La casa estaba en silencio de nuevo, pero mi mente no. Seguía pensando en lo fácil que era para ella dejarme en ridículo, lo segura que estaba de que yo no haría nada al respecto, y durante mucho tiempo, ella había tenido razón. Miré mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. El hombre que me devolvía la mirada parecía cansado, pero algo estaba cambiando, algo que no había sentido en mucho tiempo. No iba a dejar pasar esto, no esta vez. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. No la desperté, ni siquiera miré en su dirección mientras me vestía y salía del dormitorio. No tenía sentido tener otra conversación inútil sobre la noche anterior. Ella había dejado claro lo poco que le importaba. Cogí mis llaves y salí por la puerta sin mi rutina habitual de preparar café o revisar correos electrónicos. En su lugar, conduje directamente al gimnasio. No había estado allí en meses, tal vez incluso más. La vida se había interpuesto. El trabajo, las responsabilidades y un matrimonio donde me sentía más como un accesorio que como un compañero. Pero allí de pie, frente al gimnasio, me di cuenta de algo. Me había descuidado. No solo físicamente, sino mentalmente. Entré, me inscribí en una nueva membresía y me puse a trabajar. Los primeros días fueron duros. Mis músculos dolían y me faltaba el aliento más rápido de lo que recordaba, pero seguí empujando. No se trataba solo de ponerse en forma, se trataba de reclamar algo que había perdido. Cada repetición, cada gota de sudor, era un recordatorio de que estaba recuperando el control. Fuera del gimnasio, hice otros cambios, pequeños al principio. Empecé a vestirme mejor, cambiando mis habituales vaqueros desgastados y camisetas holgadas por ropa entallada que realmente me quedaba bien. Me corté el pelo, algo en lo que no había pensado mucho en años. Me concentré en mi postura, en la forma en que me desenvolvía. En casa, no anuncié estos cambios. No busqué su aprobación, ni siquiera reconocí sus reacciones, pero noté la forma en que comenzó a observarme más de cerca. Al principio no decía mucho, solo me miraba cuando llegaba del gimnasio, quizás demorándose un poco más cuando pasaba a su lado. Pero yo sabía que se daba cuenta, y seguí adelante. Asumí nuevos proyectos en el trabajo, puse un esfuerzo extra, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque quería recordarme a mí mismo de lo que era capaz. Me reconecté con amigos con los que no había hablado en un tiempo. Empecé a hacer planes sin pedir su opinión, sin comprobar si era conveniente para ella. Durante años, había vivido en piloto automático, moviéndome por la vida de una manera que le facilitara las cosas a ella. Pero ahora estaba haciendo cosas por mí mismo. Una tarde, después de volver del gimnasio, entré en la cocina para coger una botella de agua. Ella estaba sentada a la mesa, desplazándose por su teléfono, pero cuando me vio, lo dejó y ladeó la cabeza. «Has estado yendo mucho al gimnasio últimamente», dijo, su tono ligero, pero entrelazado con algo más. Desenrosqué la tapa de mi botella de agua y tomé un sorbo. «Sí». Ella esperó, como si esperara que dijera más. Cuando no lo hice, forzó una pequeña risa. «¿A qué se debe eso?». Me encogí de hombros, apoyándome contra la encimera. Sentí que era hora de un cambio. Ella me estudió por un momento, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su expresión que no había visto antes. Incertidumbre. No dije nada más. No lo necesitaba. Simplemente tomé otro sorbo de agua, asentí y pasé junto a ella, dejándola sentada allí preguntándose qué vendría después. Durante las siguientes semanas, seguí avanzando.
No bajé el ritmo, no me expliqué, no busqué su validación, y eso, más que nada, pareció inquietarla. Empezó a prestar más atención, observándome cuando llegaba a casa, mirando mi teléfono cuando vibraba, lanzando comentarios casuales sobre cómo estaba actuando diferente. Pero yo no estaba actuando. Era diferente. Ya no estaba esperando su aprobación. Al principio, ella trató de restarle importancia, fingiendo que no le importaba, pero podía notar que le estaba afectando. Una noche, mientras me arreglaba para salir, algo que nunca solía hacer sin consultarle primero, ella se apoyó en el marco de la puerta y se cruzó de brazos. ¿A dónde vas?, preguntó, manteniendo su tono ligero, pero podía ver la tensión en su rostro. Fuera, dije, abotonándome la camisa. ¿Con quién? Cogí mi reloj de la cómoda y me lo puse. Unos amigos del trabajo. Ella soltó una risa corta, sacudiendo la cabeza. Nunca solía salir así. Encontré sus ojos a través del espejo. Sí, supongo que no lo hacía. Vi cómo apretaba los labios. No estaba acostumbrada a esto. Estaba acostumbrada a tener el control, acostumbrada a que yo fuera predecible, siempre disponible, siempre cediendo a lo que se ajustara a sus necesidades. Pero ahora, era ella la que se sentía insegura. Unas noches más tarde, estaba en el salón respondiendo mensajes cuando ella se sentó a mi lado. «Has estado muy ocupado últimamente», dijo, con la voz más suave de lo habitual. Asentí. Sí. Ella vaciló antes de hablar de nuevo. «Sabes, si pasa algo malo, puedes hablar conmigo». Casi me reí ante eso. Ahora quería hablar. Después de años de desestimarme, de ignorar cada vez que intentaba plantear cómo me sentía. Ahora, cuando podía sentir el cambio ocurriendo, cuando podía sentir que estaba perdiendo el control, no mordí el anzuelo, no la tranquilicé, no le dije que todo estaba bien. Simplemente la miré. Sostuve su mirada por un momento, y luego volví a mi teléfono. Ese silencio dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Ella comenzó a esforzarse más después de eso. Pequeñas cosas al principio. Cocinaba la cena más a menudo, sacaba a colación viejos recuerdos, mencionaba lugares a los que solíamos ir cuando las cosas estaban mejor. Intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, como si pudiéramos volver a nuestros viejos roles. Pero yo no le seguía el juego. Una noche intentó cogerme de la mano mientras estábamos sentados en el sofá. Era algo que no había hecho en meses, tal vez incluso más. No me aparté, pero tampoco me aferré a ella, porque por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien perseguía. Los cambios en su comportamiento se volvieron más obvios. Después de esa noche, comenzó a intentarlo con más fuerza, pero no era por amor o un esfuerzo genuino, era por miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser ya quien movía los hilos. Me felicitaba al azar, algo que no había sucedido en años. «Te ves bien hoy», decía, estudiándome como si fuera un extraño al que intentaba descifrar. Yo asentía. «Gracias», sin emoción, sin entusiasmo, solo un simple reconocimiento. Empezó a enviarme más mensajes de texto durante el día, preguntando por mi horario, queriendo saber cuándo estaría en casa. Nunca le había importado mucho antes si llegaba tarde del trabajo, apenas lo notaba. Ahora, de repente, estaba interesada en mi paradero. Una tarde, mientras me preparaba para el gimnasio, ella se apoyó en el marco de la puerta, observándome atarme las zapatillas. «¿Realmente te has comprometido con todo esto del fitness?», dijo. Asentí. «Sí». Ella vaciló antes de hablar de nuevo. «¿Estás haciendo esto por alguien?». Hice una pausa, levantando la vista hacia ella. La inseguridad en su voz era algo que nunca había escuchado antes. Podía verlo en sus ojos. Estaba tratando de averiguar si ya había pasado página, si había encontrado a otra persona. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Luego me levanté, cogí mis llaves y dije, «Estoy haciendo esto por mí mismo». Y esa era la verdad. A ella no le gustó esa respuesta. Quería que dijera algo que la hiciera sentir segura de nuevo, algo que le permitiera volver a deslizarse en la comodidad de saber que tenía el control. Pero yo no le estaba dando esa satisfacción. Ella comenzó a presionar más fuerte después de eso. Una noche cocinó mi comida favorita, un plato que no había hecho en años. Puso la mesa, encendió velas, e incluso me sirvió una copa antes de que me sentara.
Probé un bocado. Estaba bueno, siempre lo había estado, pero no iba a fingir que esto era una solución mágica. Esto está bien, dije, manteniendo mi voz neutral. Ella sonrió, aliviada. Pensé que lo estaría. Sé que hemos estado un poco desconectados últimamente, pero tal vez solo necesitamos pasar más tiempo juntos. La dejé hablar. La dejé explicar cómo las cosas podían volver a la normalidad, cómo podíamos trabajar en ello. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no se estaba disculpando. No estaba reconociendo nada de lo que había hecho. Solo estaba tratando de restablecer las cosas a como eran antes, y a mí no me interesaba eso. Más tarde esa noche, cuando intentó cogerme la mano de nuevo, la dejé, pero no la sostuve, porque sabía algo que ella no sabía. Yo no era el mismo hombre al que ella había pasado años menospreciando, y no iba a ser ese hombre nunca más. El cambio entre nosotros era innegable ahora. Ella podía sentirlo tanto como yo. La diferencia era que yo lo había aceptado. Ella todavía intentaba luchar contra ello. Empezó a hacer planes de última hora para nosotros. Cenas, escapadas de fin de semana, cosas en las que nunca había puesto mucho esfuerzo antes. Quería volver a la versión de nosotros que existía cuando ella tenía todo el poder. Pero esa versión de mí se había ido. Una tarde, llegó a casa antes de lo habitual. Yo estaba en el salón leyendo cuando se sentó frente a mí. Estaba pensando, comenzó, colocándose el cabello detrás de la oreja. Tal vez deberíamos hacer un viaje, solo nosotros. Escaparnos por un tiempo. Cerré mi libro y la miré. ¿Por qué ahora? Ella se encogió de hombros, forzando una sonrisa. Solo creo que lo necesitamos. ¿Lo necesitamos? Sabía a qué se refería. Ella lo necesitaba. Necesitaba creer que todavía podía arrastrarme de vuelta a mi lugar, que podía suavizar el daño que había hecho con unos pocos gestos románticos. Pero no me interesaba jugar a fingir. No creo que sea una buena idea, dije. Su sonrisa vaciló. ¿Por qué no? Suspiré, dejando el libro a un lado. Porque he terminado. Las palabras cayeron pesadas entre nosotros. Ella parpadeó, como si tratara de procesar lo que acababa de decir. ¿Terminado con qué?, preguntó, con la voz más tranquila ahora. Me incliné hacia adelante, descansando los codos en las rodillas. Terminado con esto. Terminado de fingir que lo que pasó en Nochebuena fue solo una broma. Terminado de ignorar la forma en que me has tratado durante años. Terminado de ser el tipo al que puedes dar por sentado. Su rostro se tensó. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te rindes con nosotros? Solté una pequeña risa sacudiendo la cabeza. Tú te rendiste con nosotros hace mucho tiempo. La única diferencia es que finalmente me he dado cuenta. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero luego la cerró. Quizás sabía que yo tenía razón. Quizás simplemente no tenía la energía para pelear más. Durante un largo momento, simplemente se quedó sentada allí. Luego tragó saliva con dificultad y asintió. Entonces, ¿qué ahora? Exhalé, poniéndome de pie. Ahora sigo adelante. Y lo hice. Las siguientes semanas fueron un proceso. Poner las cosas en orden, hacer arreglos, averiguar cómo sería la vida sin ella. Pero la verdad es que ya había empezado a seguir adelante mucho antes de esa conversación. En el momento en que me humilló en Nochebuena, algo dentro de mí había cambiado. Y desde ese punto en adelante, cada paso que había dado, cada elección que había hecho, todo me había estado llevando aquí. A una vida donde ya no me definía la forma en que ella me veía. A una vida donde me elegí a mí mismo. Así que debéis estar preguntándoos, ¿qué fue de aquel fatídico día de Nochebuena? El divorcio fue un desastre. Abogados, discusiones, división de bienes. Fue todo lo que esperarías de un matrimonio que se había estado desmoronando mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Ella no se lo tomó bien. Al principio, intentó actuar con indiferencia, como si no le molestara. Luego vino la ira, las acusaciones, la repentina desesperación por arreglar lo que había pasado años rompiendo. Pero era demasiado tarde. Alejarse no fue fácil, pero quedarse hubiera sido peor. Y ahora estoy viviendo la vida bajo mis propios términos. No más caminar sobre cáscaras de huevo, no más ser el remate de los chistes de otra persona. Me reconstruí a mí mismo, no por venganza, no para demostrar un punto, sino porque merezco algo mejor.
Así que si estás sentado ahí, preguntándote si vale la pena reclamar tu respeto propio, déjame hacértelo simple. Lo vale. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si habéis llegado hasta aquí, ¿qué tal si os suscribís a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para vosotros, que estoy seguro de que disfrutaréis. Sentíos libres de hacer clic en ellos. Os estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.